Dios nos dice, hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios nos dice en el verso 1, entre el verso 1 y 2, cuando nos comienza a hablar de los dones espirituales, Dios nos dice, no malinterpreten lo que les voy a decir en cuanto a los dones espirituales. No quiero que malinterpreten lo que les voy a decir. Luego Dios nos dice que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús. Y nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu. O sea, que para el hombre llamado por Dios a trabajar en su obra, operar, trabajar en la obra del Señor bajo el Espíritu Santo de Dios y bajo el don que Dios le dio, esto debe de ser lleno de la palabra de Dios, lleno del Espíritu Santo. De otra manera no puede. De otra forma no puede. De otra forma o de otra manera, este ministerio, haciendo lo contrario, viviendo en la carne, compartiendo de las cosas del mundo, haciendo lo contrario a lo que Dios le dice, estaría trabajando para Satanás. Estaría operando bajo un espíritu contrario. Dios dice que nadie lo puede maldecir. Nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu. Nadie puede. Y nos dice Dios, hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Cuando Dios nos habla de servir, Dios no nos está hablando de obras humanas. Cuando Dios nos habla de servir, Dios no nos habla de obras humanas. Dios nos habla de un trabajo espiritual que Él le entregó al hombre cuando le entregó el ministerio. ¿A qué se refiere el Señor? Hay diversos ministerios. Está el sumo sacerdote, está el levita, está el profeta, el pastor, el maestro, el apóstol y está el evangelista. Dios le dio diferentes dones a cada ministerio y Dios le dio diferentes ministerios, como podemos ver. No son los mismos. Cada uno de ellos sirve diferente en la casa de Dios. Dios no nos está hablando de obras humanas. Dios no nos está hablando de servicios humanos. Los servicios humanos no tienen nada que ver con Dios. Cuando Dios envía a hacer casa y altar, Dios la envía a hacer para que allí se trabaje bajo santidad para Él. Dios nos habla en Mateo 23, Dios nos explica qué es el espíritu de los maestros de la ley religiosa y los fariseos. Dios nos dice que estos son intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, Dios nos dice,
Practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, porque ellos no hacen lo que enseñan. Los maestros de la ley religiosa, ellos siguen las obras de la tierra. La casa de Dios no es para esto. Dios dice que cuando Él le entrega un ministerio al hombre, este ministerio es para que, voy a volverlo a repetir, Dios nos dice que cuando Él entrega un ministerio, este ministerio que Él entrega es para que el hombre sirva en su casa según el ministerio que Dios le entregó al hombre. El sumo sacerdote trabaja con las ofrendas del pueblo. El sumo sacerdote trabaja con las ofrendas de Dios. El profeta está llamado a conocer la casa de Dios. De igual manera trabaja en la casa del Señor poniendo orden espiritual. El profeta pone orden espiritual en la casa de Dios. El profeta es la voz de Dios en la casa, en su casa. El profeta está llamado a conocer todo lo que le pertenece a Dios, todo lo que es santo y lo que no. El pastor pastorea. El pastor pastorea, alimenta al pueblo de Dios con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Dios nos aclara y nos dice que la palabra que se le tiene que dar al pueblo es su palabra. Su palabra. Esta palabra no puede tener levadura. ¿Qué viene a ser levadura? Entre la palabra que el hombre entrega al pueblo, ¿qué viene a ser levadura? Levadura es todo aquello que el hombre añade, que Dios no ha mandado añadir. Levadura es todo aquello que el hombre añade a la palabra de Dios que Dios no mandó añadir. Hay quienes mezclan el mundo con la palabra cuando la están trayendo al pueblo. Hay quienes hablan del mundo sustituyendo la palabra del Señor. Hay quienes hablan de hombres que formaron y crearon libros haciendo comparación de estos libros con la palabra de Dios. Esto es idolatría. La palabra de Dios, Dios exige que se entregue pura. Por tanto, todos los ministerios tienen que estar bajo el orden de la palabra del Señor, bajo la espiritualidad que Dios les pide, para estos poder traer la palabra pura sin levadura. Lo que hace que los ministerios añadan levadura a la palabra de Dios es la vivencia que tiene el hombre. Nadie que trabaja para Dios en su casa, en su altar, puede irse al mundo a hacer y deshacer para después pararse en el altar de Dios a traer la palabra de Dios. Cuando el hombre hace esto, muere espiritualmente. La recuperación de una muerte espiritual no es de la noche a la mañana, no es en media hora. Dios nos explica qué es lo que tienen que hacer los ministerios para restaurarse
y para recuperarse de una muerte espiritual. Cuando un hombre muere espiritualmente, enferma. Este necesita separarse un tiempo